Pero bueno, hermanitos, pues vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Pues vamos a Proverbios 10, si me acompañan ahí. Proverbios capítulo 10. Y siempre, hermanos, es una bendición estudiar este libro, ¿no es cierto?, de Proverbios, ya que Proverbios, hermanos, es un libro muy práctico para nuestra vida diaria. Es un libro donde aprendemos mucho cómo aplicar la palabra de Dios. Así que acompáñame a Proverbios 10. Nos quedamos en el versículo 16. Vamos a Proverbios 10, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 10, versículo 16, dice así la palabra de Dios: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Nota la primera frase, dice la primera frase: la obra del justo es para vida. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Aquí dice que la obra del justo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿No? El creyente verdadero, exacto. Ese es el justo. Un justo, hermanos, es la persona, hombre o mujer, por supuesto, es la persona que ha sido declarado justo por medio de la fe en Cristo Jesús únicamente. Ese es el justo. La persona que ha sido declarada justa por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque recuerden, hermanos, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, ¿para qué? Para que seamos justos. ¿No es cierto? Pero esto, hermanos, recuerda, esto pasa cuando tú tienes fe en Cristo. Porque, ¿recuerdan que dice Génesis 15:6? Si no se acuerda, vayan ahí, vean. Génesis 15, versículo 6, vamos a Génesis 15, versículo 6. En el contexto estamos hablando acerca de Abraham. Y vean lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6, dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Se dan cuenta? Abraham creyó, Abraham tuvo fe, él creyó en Dios y esa fe le fue contada por justicia. O sea, gracias a que Abraham creyó, él fue justo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la única manera, hermanos, que alguien puede ser justo. No hay otra manera. La única manera es tener fe en Dios. Esta es la única manera, por supuesto, también de llegar a la salvación. No puedes llegar a la salvación por otro medio más que por la fe en Cristo Jesús. La salvación de los hombres, hermanos, siempre ha sido la fe en Dios. La salvación de los hombres, hermanos, siempre ha sido la misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente se pregunta siempre que estudiamos el Antiguo Testamento. Mucha gente se pregunta, bueno, si hoy en día la salvación es por medio de Cristo Jesús, entonces, ¿cómo se salvaba antes las personas? Porque antes Cristo no existía, ¿no es cierto? Antes Cristo no había venido a este mundo. Entonces, ¿cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Así? La salvación, hermanos, de nuestras almas nunca ha sido por obras. La salvación nunca ha sido por las obras de la ley. La salvación siempre ha sido únicamente por medio de la fe en Dios, por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. ¿No es cierto? Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Hablando del Señor Jesucristo, dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Vean el propósito. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él.
O sea, en Cristo. ¿Se dan cuenta? Por medio de Cristo es que somos justos. Por medio de Cristo es que somos salvados. Ha sido lo mismo siempre, hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es por medio de el Mesías, por medio de Cristo. Entonces, hermanos, la justicia del hombre es únicamente por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, hermanos, un justo es alguien a quien Dios lo declara perfectamente santo. Es alguien que Dios lo declara perfectamente obediente. Ese es el justo. Pero Dios lo declara perfecto, santo, no por sus obras, sino por las obras ¿de quién? De Cristo en la cruz. Gracias a lo que Cristo hizo, gracias a que por nosotros, dice el texto, lo hizo pecado, gracias a lo que hizo Cristo es que nosotros podemos ser justos delante de Dios. Por eso podemos concluir, hermanos, en pocas palabras, que el justo es el verdadero creyente. Ese es el justo, el verdadero creyente, el que cree verdaderamente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces vean, regresando a nuestro texto base, Proverbios 10:16, regresando a Proverbios 10, versículo 16, vean lo que dice, Proverbios 10:16, dice, la obra del justo, o sea, la obra del verdadero creyente, la obra del que tuvo fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? El que tuvo fe en el Mesías. Vean lo que dice, la obra del justo es ¿para qué? Para vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este proverbio simplemente quiere decir, hermanos, que el verdadero creyente produce y disfruta una vida de satisfacción. Eso es lo que quiere decir este proverbio. El verdadero creyente produce y disfruta de una vida de satisfacción. Para entenderlo más, hermanos, es exactamente la misma idea que enseña Proverbios 3:18. Vean lo que dice Proverbios 3:18 y vamos a entender un poco más este proverbio. Es exactamente lo mismo, dicho con otras palabras, pero vean, Proverbios capítulo 3, versículo 18. Proverbios 3, versículo 18 dice, ella se refiere en su contexto, se refiere a la sabiduría. ¿Ok? Ella es la sabiduría. O sea, la sabiduría, escucha, es árbol ¿de qué? De vida a los que de ella echan mano. Y escucha, y bienaventurados son los que la retienen. Recuerda, ¿qué significa bienaventurados? ¿Qué significa bienaventurado, hermano? Lo hemos estudiado muchas veces. El pastor Sergio ya nos los dijo, no recuerdo si la predicación de este domingo o la pasada, pero nos dijo qué significa bienaventurado. ¿Recuerdan? ¿Qué significa bienaventurado? De hecho, hay un sermón que el Señor Jesucristo da, tanto en hebreo como en griego, la palabra tiene el mismo significado. El Señor Jesucristo dio un sermón, Mateo 5, bienaventurado, tal, bienaventurado, tal, bienaventurado. Ajá, pero ¿qué significa bienaventurado? ¿Recuerdan? ¿Qué significa? Sí, díganme qué. Yo se los digo, hermanos, para que no se me estresen. Bienaventurado significa satisfecho o gozoso, feliz. Eso significa bienaventurado. Feliz, satisfecho. O sea, este proverbio está diciendo que tú eres feliz, tú eres bienaventurado cuando tú retienes ¿qué? La sabiduría. Cuando tú retienes la sabiduría, tú eres feliz, tú eres bienaventurado. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy feliz? ¿Por qué yo soy bienaventurado cuando retengo la sabiduría? Porque vean más abajo, versículo 21. Vean lo que dice versículo 21, más abajo ahí mismo, pero versículo 21 dice, Hijo mío, no se aparten de estas cosas de tus ojos. Escucha, ¿para qué? Dice, guarda la ley y el qué?
y el consejo. Pero quiero que notes cómo Salomón le dice a su hijo: hijo, no apartes de estas cosas de tus ojos. Guarda ¿qué? La ley y el consejo. O sea, en pocas palabras, Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, no te apartes de obedecer a Dios. Eso es lo que le está diciendo. No te apartes de obedecer a Dios, no te apartes de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si no te apartas de esos mandamientos, versículo 22, vean, serán ¿qué? Vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, que obedecer a Dios da vida al alma? Seguir los mandamientos de Dios da vida al alma. Toda esta sección, hermanos, de Proverbios 3 habla acerca de eso. Yo los invito a que vean este estudio de Proverbios 3, lo tenemos completo y más profundo en la página de YouTube de la iglesia, por si quieren echarse ahí un clavado y entender un poco más todo el contexto, hermanos. Pero realmente la idea de esto, hermanos, en pocas palabras, es que un verdadero creyente va a disfrutar de una satisfacción. Un verdadero creyente va a disfrutar de un gozo, de una felicidad plena, porque es sabio, porque sigue la sabiduría. O sea, ¿recuerdan qué es la sabiduría? Hoy lo quiero hacer muy dinámico, hermanos. Ustedes van a enseñarme a mí. Exacto, esa es la sabiduría. Entonces, un verdadero creyente es gozoso, tiene felicidad plena. ¿Por qué? Porque es sabio, o sea, porque aprende la palabra de Dios, pero también la aplica a su vida diaria. Por eso el verdadero creyente se goza en Dios, porque él entiende la palabra de Dios y él aplica la palabra de Dios, o sea, en pocas palabras, porque él obedece a Dios. Y cuando él obedece a Dios, entonces eso hace que sea vida para su alma. Cuando tú obedeces a Dios, esa obediencia te da vida a tu alma. Ahora, hermano, con esto no quiero decir que como tú eres un verdadero creyente, entonces tú siempre vas a vivir satisfecho, siempre vas a vivir gozoso. Y entonces todos tus problemas van a desaparecer. No estoy diciendo eso, hermanos, porque esta es una realidad. Muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos y decir: porque ya soy cristiano, entonces ya no voy a tener ningún tipo de problemas. No. Y es más, muchos falsos maestros enseñan esto. Muchos falsos maestros enseñan y dicen: si tú obedeces a Dios, entonces ya no vas a sufrir de nada. Si tú sigues a Dios, entonces vas a ser próspero, ¿no es cierto? Si tú sigues a Cristo, entonces vas a ser rico. Si tú sigues a Dios, entonces vas a tener una gran salud. Si tú sigues a Dios, todos tus problemas se van a ir. Pero eso no es la realidad, hermanos. Toda persona que enseñe esto está mintiendo. Está mintiendo. Porque, de hecho, ve lo que dice, ahora sí, el versículo 11. De aquí mismo, Proverbios 3:11. Proverbios 3, versículo 11, ve lo que dice. Dice: no menosprecies, hijo mío, escucha, ¿el qué? El castigo de Jehová. Vean, Salomón le está diciendo a su hijo que Jehová lo puede castigar, ¿no es cierto? Cuando alguien te castiga, ¿tú estás gozoso? ¿Tú estás feliz? No, hay un sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, vean, dice: no menosprecies el castigo de Jehová, y dice: ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vean, hermanos, Salomón simplemente le está diciendo a su hijo: hijo, tú tienes que ser sabio, pero recuerda algo muy importante y que jamás se te olvide: Dios puede traer a tu vida sufrimiento. Dios puede traer a tu vida dolor, obviamente con el propósito de que seas más dependiente a Él y con el propósito de que te alejes más del pecado. Pero Dios puede traer esto a nuestras vidas, ¿no es cierto?
Esto es una realidad. Nosotros no estamos exentos del castigo de Dios por nuestro pecado, porque continuamente pecamos, y entonces cuando pecamos, trae sufrimiento a nuestras vidas. Y entonces, la vida no es de color de rosas, ¿o sí? Esta es la realidad, hermanos. A veces Dios nos corrige, y a veces Dios, hermanos, hace eso para depender más de Él. Y entonces podemos ver que en nuestra vida no siempre va a ser todo contento, no siempre va a ser todo feliz. El que te diga eso, hermano, el que te diga que ser cristiano te dará una vida fuera del dolor, fuera del sufrimiento, fuera de la angustia, ese hombre te está mintiendo. Te está mintiendo. Y si te está mintiendo, mejor corre de ahí, ya no lo escuches, ya no estés con él, porque es una persona mentirosa. La vida no es de color de rosas, hermanos. Porque esta es una realidad. Nosotros como cristianos sí encontramos una satisfacción, sí encontramos una medida de gozo, sí encontramos felicidad en la obediencia a Dios. Esta es una realidad, hermanos. Pero no siempre es así, porque somos pecadores. A veces sí decimos, yo me gozo en la obediencia al Señor. Yo me gozo en ir en los caminos del Señor. Pero gracias a tu pecado va a haber un día donde vas a encontrar el sufrimiento. La carne te va a ganar, le vas a fallar a Dios. Y entonces, Dios, como te ama, te va a castigar, te va a disciplinar por ser pecador. Y ahí llega el sufrimiento, ¿no es cierto? Porque esta es una verdad, hermanos. Hay hermanos y personas, por supuesto, principalmente personas que no podemos llamar hermanos porque son falsos. Pero también hay hermanos que, llamarlo bien intencionados, hacen cosas bien intencionadas. Por desgracia, ellos se toman la palabra de Dios muy literal, específicamente el Antiguo Testamento. Y se lo toman tan literal que al estudiar la palabra de Dios, no la estudian en su contexto histórico y literario. Y entonces se la toman muy literal, y cuando ellos leen el Antiguo Testamento donde dice que Dios bendice a su pueblo Israel, y le dice ahí en Levítico 27 o en Deuteronomios 28, cuando le dice a su pueblo de Israel, si me obedeces, yo te voy a bendecir con cosas materiales, con bendiciones materiales. Pero Dios se lo está diciendo a su pueblo de Israel. Bueno, estas personas o estos hermanos piensan que cuando ellos leen eso, Dios se lo está diciendo a ellos. ¿No es cierto? Y entonces, estas personas dicen, mira, Dios me está diciendo que si yo lo obedezco me va a bendecir. ¿No es cierto? Con bendiciones terrenales. Pero hermanos, ¿bajo qué pacto está el Antiguo Testamento? Bajo el pacto mosaico, bajo el pacto de la ley, ¿no es cierto? Bajo ese pacto está el antiguo, por eso se llama antiguo, porque es un pacto viejo que se aplicó para Moisés y para todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y bajo ese pacto, Dios sí le dijo a los israelitas, Dios sí le dijo a su pueblo, yo los voy a bendecir. Y entonces ustedes van a tener hijos, van a tener trabajo, van a tener buena salud, van a tener economía, van a tener ganado, y etcétera, etcétera, y muchas cosas materiales. Todo era material para ellos, esa era la bendición para ellos. Pero otra vez, eso estaba bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica. Pero ¿qué dicen algunos? Mira, así como Israel, también es para mí, ¿no es cierto? Y ese es un error, hermanos, de interpretación muy grande. Porque recuerda, la ley de Moisés, hermanos, el antiguo pacto fue entre quién y quién. ¿Entre quién y quién se celebró ese pacto? Entre Dios y el pueblo de Israel. Nada más. Nada más. Solo entre ellos se celebró ese pacto. Y recuerden algo, hermanos. Este pacto fue algo temporal. Porque este pacto empezó ¿en dónde?
¿Dónde empezó este pacto? Lo vuelvo a repetir, ustedes me van a contestar todas las preguntas. ¿Dónde empezó este pacto? Ajá, con Moisés, sí, cuando lo sacó en Egipto, exactamente. Este pacto empezó, si somos más específicos, en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Le estoy haciendo preguntas, hermanos, porque yo creo que la mayoría de nosotros tenemos más de 2 años siendo cristianos. Esto lo tienes que saber perfectamente, hermanos. Son preguntas simples, básicas de un cristiano, ¿no es cierto? Y espero que leas tu Biblia. Si la lees, puedes contestar esto muy fácilmente. Entonces, hermanos, ¿cuándo empezó? En el monte Sinaí, cuando Dios le dio su ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahí en el año 1000 ¿qué? Estamos estudiando los 10 mandamientos, esto se los he repetido muchísimas veces. ¿En qué año pasó esto? En el 1445. ¡Ay, cacho! En el año 1445 antes de Cristo, ¿no es cierto? Siendo específicos en términos bíblicos, Éxodo 19. O sea, se las regalé para que vean que no se Éxodo 19. Ahí empezó este nuevo pacto. Perdón, este antiguo pacto. ¿No es cierto? Ahí. ¿Y cuándo terminó? Porque recuerda, dijimos que el antiguo pacto fue temporal. No fue un pacto eterno, fue un pacto temporal. Empezó allá en el Sinaí con Moisés y el pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo terminó? ¿En qué monte? Monte del Calvario. Sí, uno empezó en el monte Sinaí y otro terminó en el monte Calvario. Pero ahí, hermanos, en el monte Calvario, cuando el Señor Jesucristo, por supuesto, fue crucificado, en ese día, hermanos, el Señor mismo reemplazó el antiguo pacto. ¿Por qué? Por el nuevo pacto. Por eso dice las Escrituras que la noche que Él fue entregado, tomó la Pascua, ¿no es cierto? Dice las Escrituras que tomó, ¿qué? Tomó la copa de vino, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo? Esta copa es mi sangre, la del nuevo pacto, ¿no es cierto? Que será derramada por muchos. ¿Cuándo fue derramada su sangre? En la cruz, ¿no es cierto? Ese día que se derramó su sangre, ese día se inauguró su nuevo pacto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y entonces, ¿qué pasó con el antiguo? Quedó atrás. Por eso se le llama antiguo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ajá. Entonces, recuerda siempre esto, que estudies tú las Escrituras. Las bendiciones del antiguo pacto son exclusivas para el pueblo de Israel. Y se quedan ahí, se quedan para ellos. Nosotros, hermanos, no podemos tomar esas bendiciones y decir, Dios me las dio a mí y son todas esas bendiciones para mí. No. Porque, hermanos, nosotros no somos israelitas. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué eres? Claro, pues sí, somos mexicanos. Somos mexicanos, ¿no es cierto? Así de simple, hermanos. Entonces, no podemos tomar algo que no nos corresponde. Y aparte, no vayas tan lejos. Vuelvo a lo mismo. Por algo se llama antiguo pacto. Porque ya es pasado. Ya no es válido para nosotros. Ahora nosotros estamos ¿en qué? En un nuevo pacto. Entonces, hermanos, tú no puedes tomar las promesas de Israel, las promesas del antiguo pacto y decir, yo voy a ser próspero en lo terrenal porque Dios dijo en Deuteronomios 28 que si lo obedezco, Él me va a bendecir. Y entonces, ahora estás en el 2026, obedeces a Dios, te esfuerzas por obedecer a Dios, pero te quedas sin trabajo. Pero tu economía no va bien. Y tienes una vida dura, y tienes una vida llena de problemas, donde no estás viendo tú la salida, y entonces en tu corazón vas a decir, Dios, me has fallado. Me has fallado porque tu palabra dice que si yo te obedezco, tú me vas a bendecir en lo terrenal. Y entonces Dios te va a voltear a ver y te va a decir, ay, hijito, ay, hijita,
todavía no aprendes a interpretar y aplicar mi palabra. Esa es la realidad. Porque hijo, hija, esas palabras no fueron para ti. Fueron para mi pueblo. Yo tengo bendiciones exclusivas para ti, pero esas no son. Entonces, ¿qué pasa? Nos dejamos engañar por falsos maestros, por no estudiar las Escrituras correctamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dicho esto en mente, hermanos, si ya hemos visto que promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento no son para nosotros, dicho eso, entonces, ¿cómo interpretamos estas palabras de Proverbios 10 y 16 para nosotros? ¿Cómo interpretamos Proverbios 10, 16 a la luz del nuevo pacto? ¿Cómo interpretamos Proverbios 10, 16? Vean, ¿cómo interpretamos la obra del justo es para vida? O sea, ¿cómo interpretamos, hermanos, que el creyente verdadero puede producir y puede disfrutar de una vida de satisfacción? ¿Cómo lo interpretamos eso para nosotros hoy en día, 2026, en el nuevo pacto? ¿Cómo interpretamos esto, hermano? Del Nuevo Testamento, sí. Sí, pero fíjense, hermanos, yo les voy a dar algo más sencillo, más práctico, para que ustedes lo recuerden. Primordialmente, hermanos, muchas bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento para nosotros, primordialmente son bendiciones espirituales, porque las encontramos también en el Nuevo Testamento, pero primordialmente son bendiciones espirituales, no terrenales. Porque la bendición, hermanos, del creyente en el nuevo pacto es espiritual. Tú lees todo el Nuevo Testamento y la mayoría son bendiciones espirituales, no son bendiciones terrenales. Tenemos que aprender eso en primer lugar, hermano. Todas las promesas que tú encuentres son primordialmente espirituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, vean lo que dice Efesios 1:3. Vean Efesios 1:3, lo que dice. Y por algo lo dice Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 3, vean. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Vean, Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Primordialmente, hermanos, las bendiciones que tenemos nosotros son espirituales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros interpretamos Proverbios 10, 16, nosotros podemos decir, hermanos, que vamos a tener una vida satisfecha porque gracias a Cristo ahora nosotros tenemos un perdón de pecados. Vamos a tener una vida gozosa porque ahora gracias a Cristo tenemos una vida eterna garantizada, ¿no es cierto? Vamos a ser gozosos porque gracias a Cristo ahora tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Que si tú clamas al Espíritu en obediencia, el Espíritu va a entrar a ti, ¿no es cierto? ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a producir el Espíritu en ti? Gálatas 5. Le estoy ayudando, hermanos, ¿eh? ¿Qué produce el Espíritu cuando entra en ti? El fruto, su fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Eso, exacto, el fruto del Espíritu, esas son las bendiciones que Cristo te da, son bendiciones espirituales, y entonces tu vida va a estar llena de satisfacción, ¿no es cierto? Hermanos, esto es la bendición de Dios para nuestra vida, bajo el nuevo pacto, ¿ok? Ahora, con esto, hermanos, yo no estoy diciendo que bajo el nuevo pacto Dios no te bendice terrenalmente. Claro que Dios te bendice terrenalmente, ¿no es cierto? Claro que Dios te bendice materialmente. ¿Cómo lo sabemos?
tenemos comida, tenemos vestido, Sí. Bueno, voy a reformular la pregunta. A la luz de las Escrituras, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos a la luz de las Escrituras? ¿Cómo sabemos que Dios nos bendice materialmente y terrenalmente también, hermanos? A la luz de las Escrituras. Y yo creo que esto lo deben de saber porque es una promesa para ustedes, cristianos del nuevo pacto, ¿eh? Les voy a ayudar. ¿Sí? Les voy a dar una cita que todos conocen. Dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿no?, serán añadidas. En su contexto, el Señor Jesucristo está hablando de que Dios te va a proveer de todas tus necesidades físicas que necesites, terrenales, diarias, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, Dios bendice también terrenalmente. Dios bendice también materialmente. Pero lo vuelvo a repetir, hermanos, ten en tu mente que primordialmente la bendición de Dios, primordialmente no es terrenal, sino que espiritual. Y aunque tú no lo veas, hermano, créeme que eso es más glorioso. Créeme que la bendición espiritual es más glorioso. Porque cuando Dios te bendice espiritualmente, ahora, como dice el Señor Jesucristo, ahora tú haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín pueden corromperlos. Y eso es más glorioso, hermano. Y entonces cuando tú entiendes esto, ahora tú tienes una satisfacción enorme. Ahora tú dices, tenga o no tenga dinero, yo estoy contento, yo estoy feliz. Tenga o no tenga salud, yo estoy contento, yo estoy feliz. Tenga o no tenga trabajo, yo estoy contento, yo estoy feliz. Esté en una situación buena o esté en una situación mala, salud, yo voy a gozar de una satisfacción que sobrepasa todo entendimiento. Yo voy a gozar de una paz, yo voy a gozar de una alegría, yo voy a estar contento gracias a la obra de Cristo en la cruz. ¿No es cierto, hermano? Esto pasa cuando entendemos esta realidad. Porque, hermano, si tú comprendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tú vas a poder decir las palabras que dijo Pablo. ¿Recuerdan Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú entiendes que la mayor bendición es espiritual y no terrenal, tú vas a decir esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, me vaya bien o me vaya mal, mi fortaleza es Cristo. Y ahí está mi gozo, ahí está mi satisfacción, ahí está mi paz, ahí está todo. ¿Se dan cuenta? Esto es más glorioso, hermanos, que lo terrenal. Y a eso se refiere Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida. ¿Se dan cuenta? Ahí está mi satisfacción, mi obediencia a Dios. Es mi satisfacción total, es mi vida. Esa es nuestra aplicación para nosotros, hermanos, el día de hoy. Ahora, vean el contraste. ¿Qué continúa diciendo el proverbio? Vean, regresando Proverbios 10:16. Proverbios 10, versículo 16, dice, la obra del justo es para vida. Y vean el contraste, mas el fruto del impío es para pecado. Nota la palabra fruto. Fruto, hermanos, en hebreo es tebujá. Que tebujá, hermanos, simplemente se traduce como ganancia, ¿ok? Pero se está refiriendo a como si fuera un pago por hacer algo, ¿ok? Entonces, este proverbio diría, mas la ganancia del impío es para pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que un incrédulo, un impío, como es pecador, entonces él va a enfrentar dolor en su vida gracias a su pecado. Eso es lo que quiere decir esto, hermano. Esa es la idea de este proverbio. El pecador va a enfrentar dolor en su vida gracias a su pecado.
Vean, para entenderlo un poco más, es lo mismo que dice Proverbios 5:10. Vean lo que dice Proverbios 5, versículo 10. Proverbios 5, versículo 10. Aquí tenemos a Salomón hablándole a su hijo en su contexto. Y vean lo que le dice Salomón a su hijo. Dice Proverbios 5:10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y escucha, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. O sea, hermanos, en pocas palabras, aquí Salomón le está diciendo, hijo, yo te advierto que no andes con los extraños. Los extraños en su contexto son los pecadores. No andes con los pecadores. No estés con ellos, aléjate de ellos, porque si tú andas con el pecador y si tú haces las cosas del pecador, entonces al final tú vas a ¿qué? A gemir. Va a haber dolor en tu vida gracias al pecado y entonces vas a ser consumado en tu carne y en tu cuerpo. O sea, vas a enfrentar dolor gracias a tu pecado. ¿Se dan cuenta? El pecado, hermanos, trae dolor. Y esto lo hemos estudiado y lo hemos comentado muchas veces, hermanos. El pecado trae dolor a nuestras vidas, siempre. Y aún siendo cristianos. No porque soy cristiano ya estoy exento de eso, no, hermano. Si tú pecas, tú vas a enfrentar una medida de dolor. No de satisfacción como el justo. El justo se satisface en el Señor, ¿no es cierto? Pero el impío va a tener una conciencia culpable. Que esa conciencia culpable le va a hacer saber que está mal. Y entonces ese pecado no le va a traer paz. No le va a traer tranquilidad. O probablemente ese pecado haga que él enfrente consecuencias en su vida. O lo vuelvo a repetir, aún si eres creyente, puedes pasar esto. Porque recuerda, hermano, todo pecado tiene el mismo grado de culpabilidad delante de Dios, ¿no es cierto? Sea cual sea el pecado, ante Dios es malo, ¿no es cierto? Ante Dios eres culpable. Pero ¿sabes algo importante? Ciertos pecados sí traen consecuencias más graves que otros. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le digas a tu esposo o a tu esposa, oye, ¿sabes qué? No me alcanzó para comprar todo lo del mandado. Me faltó dinero. Ya sabes que todo está bien caro, ¿no? Pero tú sabes que te faltó dinero porque te diste un gustito personal y no fue porque todo estaba caro. Entonces, ¿qué hiciste ahí? Mentiste. Tú le estás diciendo algo que no pasó, ¿no es cierto? Estás pecando acerca de una mentira, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es lo mismo eso? Hacerle infiel a tu cónyuge, ¿sí? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay una realidad. Cierto pecado trae consecuencias más grandes que otras. A los ojos de Dios es lo mismo, ¿no es cierto? A los ojos de Dios el pecado es pecado. Mentira, adulterio, lo que sea, es pecado a los ojos de Dios. Pero las consecuencias de tu pecado no son las mismas. Obviamente las consecuencias por engañar a tu cónyuge son muy grandes, muy grandes. ¿No es cierto? Entonces recuerda, hermano, con el pecado nosotros deshonramos a Dios, sí. Pero con el pecado también nos destruimos a nosotros y a los que nos rodean. Con el pecado no solo deshonramos a Dios, con el pecado no solo contristamos al Espíritu Santo, con el pecado no solamente apagamos el gozo, con el pecado, hermanos, no solamente cultivamos internamente un desastre en nuestras vidas, sino también externamente. Por eso tenemos que estar conscientes de esto, hermano. Y tienes que estar consciente de algo muy importante. ¿El pecado dónde empieza? En tu interior, ¿no es cierto? Ahí empieza tu pecado. Y tú tienes que estar muy consciente de esto, hermano. Porque muchas personas dicen,
ay, como no le afecta a nadie, yo puedo tener mis pecados internos y los puedo acariciar. Pues al final pues a nadie le afecta. Y entonces los hombres internamente pecan y pecan y pecan. Y en ese momento, hermanos, si tú piensas así y si tú haces eso, si tú acaricias tus pecados internamente, estoy seguro que se va a ir el amor, se va a ir el gozo, se va a ir la paz, se va a ir la paciencia. O sea, se va a ir el fruto del Espíritu en tu vida. Y ese pecado interno va a traer más pecados que tarde o temprano van a afectar a tu vida externa. Tarde o temprano te van a afectar a ti y a los que te rodean. ¿Se dan cuenta, hermano? Nosotros tenemos que estar conscientes de esto, hermano. Tienes que estar consciente que sea cual sea tu pecado, va a traer dolor y va a traer sufrimiento. Por eso dice el proverbio, mas el fruto del impío es ¿para qué? Para pecado. El fruto del impío es traer sufrimiento a su vida, porque el pecado trae sufrimiento, ¿no es cierto? Trae dolor. Y cuando hablamos de pecado nos referimos a todo aquello que le desagrada a Dios. Por ejemplo, ¿qué le desagrada a Dios, hermanos? ¿Qué le desagrada a Dios? 1, ¿qué más? O 2, ¿qué más? Codiciar. Codiciar, ¿qué más? ¿Qué más le desagrada a Dios? El orgullo. El orgullo, la avaricia, la brujería, la soberbia, ¿no? Sí, el falso testimonio lo tomamos como mentira. Darle la honra a lo que no es Dios, adorar falsos dioses. Adorar falsos dioses, la idolatría, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de pecado, nos referimos a todo eso. Entonces, cuando tú haces cierto pecado, cuando tú mientes, cuando tú adulteras, cuando tú eres avaro, cuando tú eres egoísta, cuando tú eres orgulloso, cuando tú eres blasfemo, cuando tú eres etcétera, entonces vas a traer sufrimiento a tu vida. Vas a traer sufrimiento a tu vida. Entonces, hermanos, mejor obedece a Dios y con la obediencia vas a traer ¿qué? Satisfacción, gozo, paz verdadera. Nos conviene más obedecer a Dios, ¿no es cierto? Vean, hermanos, cómo Dios en su misericordia nos dice, te conviene más obedecerme para que traigas gozo y satisfacción a tu vida y no dolor y sufrimiento por tu pecado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que enseña este Proverbios 10:16. Sí nos da tiempo de ver otro proverbio. Así que, sí. Me voy a ir rápido para que no me regañen, porque ya me están regañando. Vean, hermanos, ¿todo claro con este proverbio? Ahora vamos a pasar al que sigue entonces. Proverbios 10:17. ¿Sí? ¿Cómo podría yo decir ahí cuando le dice Salomón a su hijo, y no te fatigues? Ajá. En el anterior que pasó. Uh-huh. No te fatigues en las llamadas de atención que te va a dar Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, ¿no? O sea, la idea es, le está diciendo que no te canse el castigo de Dios. O sea, aquí en su contexto, lo que está diciendo Salomón es que nosotros tenemos que aceptar el castigo de Dios. Porque en primer lugar, Salomón está reconociendo que somos pecadores, ¿no? Y que gracias a nuestro pecado va a haber sufrimiento, va a haber corrección de parte de Dios. Porque Dios, aquí lo dice mismo, al que ama, ¿qué? Castiga, ¿no? Entonces es como si Salomón le dijera, hijo, tú eres muy pecador y vas a pecar mucho y Dios te va a castigar por ese pecado. Y que no te canse el castigo de Dios, porque al final el castigo de Dios es para tu bien, ¿no? Es para que tú aprendas a depender de Él y para que tú te alejes del pecado. Por eso no te canses del castigo de Dios. Esa es la idea, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a Proverbios 10:17. Vean lo que dice, si no hay dudas, Proverbios 10, versículo 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Vean, dice Salomón en la primera frase, camino a la vida es guardar la instrucción.
Esta frase de guardar la instrucción, simplemente, en pocas palabras, es obedecer. ¿Ok? Tú tienes que obedecer. Y esta frase de la vida, hermanos, aquí se está refiriendo a la vida terrenal. En su contexto, se refiere a la vida terrenal. ¿Ok? Entonces, hermanos, la idea de este proverbio es que el que obedece va por el camino de la vida. Esa es la idea. El que obedece va por el camino de la vida, una vida de satisfacción y por supuesto una vida larga, una vida larga. Para entenderlo más es como el Proverbios 3:1. Vean lo que dice Proverbios 3, versículo 1. Proverbios 3, versículo 1. Vean lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice así, Proverbios 3:1. Escucha. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, Salomón simplemente le está diciendo, hijo, guarda mi palabra, ¿no es cierto? Que no se te olvide lo que estoy enseñando. Y vean, versículo 2, ¿por qué? Porque largura de días y de qué? Y de años de vida y de paz te aumentarán. O sea, vean, conecta el versículo 1 con el versículo 2. Salomón simplemente le está diciendo, hijo, si tú obedeces, si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, entonces tú vas a tener una vida larga, versículo 2. Vas a tener una vida larga por obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Ahora, hago la pregunta, ¿bajo qué pacto de Dios están estas palabras? ¿Bajo qué pacto? No lo piensen tanto. Yo sé que saben la respuesta, hermanos. Sí. Pacto mosaico. Si se equivocan, aquí los corregimos. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Para eso estamos estudiando la palabra de Dios. Exacto. ¿Bajo qué pacto está Proverbios? ¿Bajo el antiguo pacto o conocido el pacto mosaico o el pacto de la ley, ¿no es cierto? Y otra vez, ¿ese pacto quién lo hizo? Entre Dios y su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, bajo este pacto, Dios le está diciendo a su pueblo israelita, si tú muestras una fe genuina en mí, si tú me obedeces a mí, yo te prometo que tú vas a disfrutar de una vida, ¿qué? Larga, de una vida larga. Pero, hermanos, cuando hablamos de vida larga, no estamos hablando de la vida eterna, ¿eh? Estamos hablando de la vida terrenal larga. No estamos hablando de la salvación porque, recuerda, hermanos, la salvación no es por obras. Porque se puede entender. Si yo obedezco, entonces yo soy salvo. Yo tengo una vida eterna. No. La palabra de Dios nunca enseña que la salvación es por obras. La salvación, ¿cómo es? Fe en Cristo. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Ya lo vimos al principio, ¿no es cierto? En tiempos del antiguo pacto todavía no llegaba a Cristo, pero la fe en el Mesías para ellos los iba a llevar a esa salvación, ¿no es cierto? Como Abraham, ya lo vimos, hermanos. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, quiere decir que todos los del Antiguo Testamento tenían que poner su mirada en el Mesías y cuando creían en ese Mesías, ellos serían ¿qué? Salvos. No por obras, sino por fe, por gracia, por medio del Mesías. Y hasta el día de hoy, hermanos, eso aplica exactamente lo mismo. La salvación no es por obras, sino por gracia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Eso dice Pablo en Efesios, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hermanos, para aclarar algo importante, nuestra fe en Cristo, hoy en día, nuestra fe en Cristo tiene que producir ¿qué? ¿Y esos frutos qué son? Obras, ¿no es cierto? O sea, la salvación no es por obras, pero tú como creyente sí produces obras, sí produces obediencia. No para salvación, sino ¿para qué? Para dar una evidencia de que eres salvo.
Eso tiene que quedar claro, hermanos, porque también podemos decir, entonces si la salvación no es por obras, pues entonces, pues ¿para qué hago obras si yo ya soy salvo? No. Tú tienes que hacer obras porque esa es una evidencia de que tú fuiste salvado por gracia, de que tú fuiste regenerado, de que Dios te dio una nueva vida, ¿no es cierto? Tus obras son tu evidencia de tu salvación. Por eso nosotros hacemos... ¿Como testimonio? Ajá, exacto. Un buen testimonio es la evidencia de que tú eres un creyente verdadero. Por eso producimos buenas obras, ¿sí? ¿Ok, hermanos? Pero otra vez lo repito, las obras no te dan salvación, ¿ok? Y lo mismo pasaba en el antiguo pacto, hablando en términos de vida eterna. Por fe y gracia. Ajá, así es la salvación, por fe y gracia, ¿ok? Pero ¿sabes qué, hermano? Sí hay una diferencia muy grande entre los israelitas del antiguo pacto a nosotros. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que el pueblo de Israel, si ellos sí obedecían, ellos sí iban a tener una vida terrenal larga. ¿Dónde lo vemos eso, hermanos? Les voy a dar en varios pasajes. No, pero fíjense, hay una promesa muy clara. Vean lo que dice Levítico 26, versículo 3. Levítico 26, versículo 3. Y en lo que lo buscas, hermanos, Levítico 26, versículo 3. Estas palabras, lo vuelvo a repetir, son exclusivas para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y todo lo que vamos a leer ahorita, hermanos, son bendiciones materiales, pero esa bendición material, hermanos, les va a ayudar a que ellos tengan una vida larga. ¿Ok? Yo ahorita me acordé del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ajá, justo. Ahorita lo vamos a ver porque esa es una aplicación para nosotros, ¿no es cierto? Pero ahorita lo aterrizamos, cómo lo aplicamos para nosotros. Pero quiero que veas... Ajá, sí, es parte, pero vean, primero quiero que vean esta parte del Antiguo Testamento que se aplica únicamente y exclusivamente ¿para quién? Para Israel. Vean, Levíticos 26, versículo 3, dice, si anduvieres, aquí Dios le está hablando a los israelitas, si anduvieres en mi ¿qué? En mis decretos, o sea, en mis mandamientos, si tú caminas en mis mandamientos y guardes mis mandamientos y los pusieres, ¿por qué? Por obra. O sea, hermanos, vean, aquí está la condición, ¿no es cierto? Dios lo está condicionando. Dios le está diciendo a Israel, si tú me obedeces, en pocas palabras, si tú me obedeces, ve lo que va a pasar. Vean, versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Recuerda algo importante, hermanos. En esa época, la mayoría de los pueblos eran pueblos agricultores, ¿no es cierto? Eran pueblos agropecuarios. Entonces, sabiendo eso, si en esas épocas no llovía, no había ¿qué? No había fruto, o sea, no había comida. Y si no había comida, pues no había vida. Se morían, ¿no es cierto? Nota cómo de manera implícita Dios le está diciendo a los israelitas, obedéceme. Y si me obedeces, yo me voy a encargar de que tú tengas lluvia para que tú puedas producir tu comida y así tengas muchos años de vida. ¿Se dan cuenta? Y vean, misma idea, versículo 5. Versículo 5, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis, escucha, vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. O sea, la idea es la misma, hermanos. Implícitamente aquí podemos ver, hermanos, que Dios les va a dar buena salud al pueblo de Israel para que ellos puedan cosechar, puedan sembrar y así puedan ¿qué? Comer. Y cuando ellos coman, les va a dar vida ¿qué? Vida larga. Una vida larga. Misma idea, versículo 6, vean, versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestros pies. Otra vez, esto es una vida larga. Si no hay espada,
no hay invasores, ¿no es cierto? Y si no hay invasores, no los matan y tienen vidas largas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las bestias. Si las bestias yo las ahuyento, entonces no vienen y se los comen a ustedes y entonces ustedes van a tener que una vida larga. Vean, hermanos, esto es fruto de su obediencia a Dios, ¿no es cierto? Es fruto de su obediencia. Esto es algo literal para el pueblo de Israel. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo se aplica esto hoy en día a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto en el nuevo pacto, hermanos? Porque esto ya quedó en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, hermanos, ¿cómo yo aplico estas palabras a mi vida? ¿Cómo yo aplico Proverbios 10:17 en mí? ¿Cómo aplico el decir, si yo obedezco a Dios, yo voy a vivir una vida terrenal larga? ¿Cómo lo aplico, hermanos? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Teniendo fe. Recuerden lo que les dije algo. Primordialmente las bendiciones para nosotros son ¿qué? Son espirituales, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cuando yo creo en Cristo, cuando yo vengo a Cristo, Dios me da una bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual? La vida eterna. Esto aplica así en mí, porque yo estoy bajo el nuevo pacto. Yo quiero tener una vida larga, cree en Cristo y vas a tener una vida eterna, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hermanos, de manera general, si tú obedeces a Dios, puede, y eso es importante, puede que si tú obedezcas a Dios, puede que Dios te dé una vida larga terrenal. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿sí me da o no me da? Puede que sí, hermanos. Y te lo voy a explicar por qué. Y justo es el pasaje que nuestra hermanita Merari nos estaba citando. Porque esta es una realidad, hermanos. Si tú obedeces a Dios, puede que Dios te quite o te evite de la muerte temprana. Por ejemplo, vean lo que dice Efesios 6:2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Vean lo que dice Efesios 6, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escucha, para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. O sea, ¿cómo aplicamos esto hoy en día en nuestras vidas, hermanos? Es muy sencillo. Si un hijo aprende a respetar a sus padres, si un hijo aprende a no llevarles la contraria, a escuchar sus consejos, a obedecer, los que ya son hijos grandes, mayores, si un hijo les da dinero bajo esta aplicación, les da dinero a sus padres, si ellos hacen esto, ellos van a tener más vida larga en esta tierra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a tener una vida más larga? Si hacemos esto. ¿Por qué? No. Atrayéndolo a la aplicación terrenal. ¿Por qué honrar a tu padre te va a traer una vida larga? ¿Por qué obedecerlo te va a traer una vida larga? Te va a guardar de Pero, las decisiones malas que pudieras tomar si no obedeces. sí, porque entendemos que el padre y la madre quieren dirigir a sus hijos en un camino al Señor, ¿no es cierto? Entonces el padre y la madre, ¿qué le va a decir? Hijo, no robes. Hijo, no mientas, ¿no es cierto? Hijo, no seas un hombre que se junte o una mujer que se junte con malas amistades. Y entonces cuando el hijo hace caso a ese consejo del papá, el hijo se va a evitar de muchos pecados, ¿no es cierto? Y se va a evitar principalmente de una muerte prematura. Porque ¿qué pasa si el hijo hace lo contrario? ¿Qué pasa si el hijo no obedece al papá? ¿Qué pasa si el papá le dice, hijo, no seas un ladrón, no robes? Pero el hijo roba. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que un día ese hijo va a ser ladrón
se va a meter a robar a un lugar, por las circunstancias, le van a hablar a la policía, él va a querer escaparse y le van a dar un balazo y se va a morir. Porque eso pasa, ¿no es cierto? Eso pasa en la vida. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre? No tuvo una vida larga. Por no obedecer, su vida se acortó. Por no honrar a sus padres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así se aplica esto. Por ejemplo, otra aplicación rápida, vean, no lo busquen, yo se los leo. Aquí está, 1 Corintios 11:30, dice la palabra de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Que duermen, hermanos, se traduce mejor como morir. Muchos están muertos. En su contexto de estas palabras, Pablo está hablando de la Santa Cena. Y Pablo está diciendo, si tú tomas la Santa Cena injustamente, eso te puede llevar a enfermedades o inclusive a la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Todo por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú no obedeces la palabra de Dios, te puede acercar a la muerte. Pero si tú la obedeces, te puede ¿qué? Alargar la vida. Vean, esta es la aplicación para nosotros hoy en día, hermanos. Ahora, hay algo que tengo que recordarles siempre. Estos son principios generales. Estas no son leyes absolutas. No es que si tú obedeces a Dios, entonces Dios forzosamente te tiene que dar 200 años de vida. No estamos diciendo eso, hermanos. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que si tú obedeces a Dios o no obedeces a Dios, el que al final decide tus caminos es Dios mismo. Y podemos ver en las Escrituras que Dios permitió que hombres santos murieran en temprana edad. Por ejemplo, ve lo que dice Hechos 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. ¿Y mató a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era este Jacobo, hermanos? Conocido como el hijo de quién? El hijo del trueno. No, estos eran los hermanos, ¿no? Los hijos del trueno. Pero vean, hermanos, cómo Jacobo murió en una temprana edad. Porque sabemos, hermanos, que los discípulos, cuando el Señor Jesucristo los llamó, eran jóvenes. La mayoría de ellos eran jóvenes. Y este hombre era un hombre santo. Era un hombre que obedecía a Dios. Pero su vida se acortó por decisión de Dios. Otro ejemplo, ¿quién fue? Esteban. Esteban era joven y lo apedrearon y murió. Otro ejemplo, Juan el Bautista. Era un hombre santo que buscaba obedecer a Dios y murió. El más grande ejemplo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad murió? A los 33 años de edad, ¿no es cierto? Y él era un hombre que obedecía en su plenitud a Dios, era un fiel seguidor de Dios. Pero al final, ¿qué pasó? Lo mataron, hermanos. Él obedeció a Dios y gracias a esa obediencia lo mataron en una edad temprana. Obviamente, hermanos, si Dios permite esto en la vida de sus hijos es por un plan soberano. A Dios no se le escapa nada. Él sabe todo y Él permite todo, ¿no es cierto? Pero quiero que veas, hermanos, que no porque obedezca a Dios significa que Dios me tiene que dar una vida larga, ¿no? Esto simplemente lo estamos estudiando, hermanos, como principios generales para nuestra vida, ¿no es cierto? Porque este es el punto que yo quiero que tú aprendas. De manera general, si tú obedeces a Dios, si tú obedeces su palabra, eso puede contribuir ¿a qué? A que tú tengas una vida larga, una vida de gozo, una vida de paz. Por lo contrario, si tú no lo obedeces, tu vida se va ¿a qué? A acortar gracias a tu pecado, porque ese pecado te puede llevar a una enfermedad y esa enfermedad a una muerte temprana. ¿Ok? Y vean, hermanos, para acabar, Proverbios 10:17, vean el contraste. Y esto es rapidísimo, hermanos, ya nada más denme un minuto y ya acabamos. Es rapidísimo. Dice Proverbios 10, versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción. Escucha, pero quien desecha la reprensión, ¿qué? Yerra. Yerra en hebreo es tajá, que tajá, hermanos, significa desviarse. ¿Ok? Teniendo esto en mente, lo que está diciendo el proverbio es que si tú rechazas la instrucción, eso te va a desviar de la vida y te va a llevar a la muerte. Así de simple, hermanos. Esa es la idea.
Otra vez, el pecado al final te va a llevar a la muerte. Y si tú eres un incrédulo, si tú no crees en Cristo, si tú no eres salvado, esta muerte no solamente va a ser terrenal, sino también espiritual, y vas a sufrir en una muerte eterna. Si tú eres cristiano y tú crees en Cristo, tú te vas a exponer a las consecuencias de tu pecado, te vas a exponer a la disciplina de Dios terrenalmente, e inclusive Dios te puede quitar la vida gracias a tu pecado. Entonces, hermanos, en términos prácticos para nosotros, simplemente, hermanos, de todo lo que estudiamos, simplemente sé humilde, sométete a la obediencia, sométete a la palabra de Dios para que Dios pueda bendecirte en tu vida, hermanos. Porque recuerda estas palabras: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y, escucha, para instruir en justicia. Esta instrucción, hermanos, esta instrucción de Dios siempre va a confrontar nuestro pecado. Esta instrucción de Dios, hermanos, a veces nos va a doler, porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y muchas veces vamos a decir: yo no quiero obedecer esa palabra, yo no quiero someterme a las palabras de Dios. Pero recuerda, hermanos, el camino que te lleva a la vida larga es guardar la palabra, es obedecer estas instrucciones de justicia, es obedecer estas instrucciones que Dios nos da. Lo vuelvo a repetir, por si se te pasó, hermanos, no estamos hablando de una vida eterna, de una vida de salvación, porque la salvación es por obras, la salvación es por gracia. Lo que estamos hablando es, hermanos, de una vida terrenal, que en lo general, si tú obedeces la palabra de Dios, Dios puede bendecirte con una vida larga, gozosa, en paz, para seguir alabando al Señor en esta tierra. ¿Ok? Perfecto, hermanos.